Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos gracias a Dios nuevamente por esta nueva reunión que Dios nos permitió estar aquí en la casa de Él, para poder traer una enseñanza, una palabra que Dios nos regala cada día a cada uno de nosotros. Es el maná diario que Dios nos da. Cuando nosotros tomamos la Biblia, la palabra de Dios, y leemos lo que Dios nos coloca a través del devocional o nos coloca a leer la Biblia, ese es el maná, ese es el maná diario que Dios nos da. Entonces es un privilegio poder compartir la palabra esta noche con cada uno de ustedes. Yo me gozaba y le decía a la líder de las delegaciones, cuando ella me envió la invitación para la prédica, y yo me gozaba en el Señor, y yo le decía a ella, de mi boca salió, yo le dije al Señor, úsame cualquier día, si sea un día entre semana, pero úsame, Señor, quiero nuevamente retomar lo que tú has puesto en mis manos. Yo no terminé de hacer la oración, yo creo que salí de mi intimidad con el Señor, y cuando me llegó el mensaje al WhatsApp, yo, Dios mío, Señor, pero no era tan rápido. Sí, para mí es un gozo poder traer una enseñanza. Como también decía, en el ayuno fue un privilegio también compartir la alabanza en el ayuno, la enseñanza que nos dio Martín. Y yo decía, wow, él nos dio una pregunta. La enseñanza que Martín traía era una pregunta para el pueblo de Dios. Y yo también traigo una pregunta para el pueblo de Dios. Cada uno nos contestamos. Si podemos participar, participamos. Y ese día que yo le oraba al Señor, ese día en el devocional era Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11:1. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis 11. Vamos a trabajar 2 versículos nada más de ese capítulo de Apocalipsis, que era lo que Dios me hablaba a mí y me enseñaba a mí. Y quiero compartirlos con ustedes. Está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. El subtítulo que tiene ahí es Los dos testigos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. A mí me llamaba mucho la atención esos 2 versículos. Yo decía, wow, Señor. Y venía a mi mente cuando la líder de Bogotá, una de las líderes, Rubiela, nos daba la enseñanza de cómo Dios le enseñó a ella la construcción de la casa. Enseguida se me vino a la mente esa enseñanza de ella. Yo decía, el patio. Señor, aquí tú nos vas a hablar del patio. ¿Y qué deja uno en el patio? Las cosas que uno ya no utiliza. Es lo que queda en el patio. Allá a veces en muchas casas
en el patio hay un cuarto y uno dice, vaya, guarde allá en el cuarto de San Alejo, porque son cosas que no se van a utilizar. Entonces, para empezar el tema, la enseñanza que Dios me dio, el Señor me decía, va a buscar los significados de ciertas palabras que hay ahí. Y eso es con lo que voy a iniciar. La primera palabra que el Señor me daba era la caña. Ahí nos dice, entonces se me fue dada una caña. Y yo buscaba a través con la ayuda de Google, el significado de la caña. Me dio varios significados. Uno de los primeros es significado de la caña. Es medir, o sea, en la concordancia de la Biblia significa medir solamente, ¿sí? En el internet dice, en el Nuevo Testamento es una simple caña, podría simbolizar despectivamente el báculo o centro de un rey. Esta fue precisamente la burla cruel que le hicieron los soldados romanos a Jesucristo, a ponerle sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Entonces yo miraba y yo decía, pues vamos a confirmar, porque lo bonito es confirmar que lo que nos diga el internet, poder uno llevar a la palabra de Dios para poder confirmar lo que nos dice. Y eso está en Mateo capítulo 27, versículo 29. Dice la palabra del Señor así: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se escarnecían diciendo, salve el rey de los judíos. Eso me da el significado en esa parte de la caña. Pero también me fui al diccionario Strong y el significado de la palabra caña que me daba, dice que la palabra caña viene del latín canán, de ahí el cáliz de una flor. También dice que en el Strong dice que significa bermejo, y esa palabra de bermejo, que es caña, dice es un lugar cerca de la cual se dio la ley. Yo decía, bueno, pero sí, ahí me está dando los significados de la caña, pero ¿cuánto mide la caña? ¿Sí? Porque hay cañas largas y eso. Entonces también busqué ahí mismo en el internet y me decía que la caña mide 1.555 metros, que son equivalentes a 8 palmos o a 6 pies o a 2 pasos. Entonces yo decía, equivalente a 8 palmos. Claro, la mano de un hombre es más grande que la de uno. Y anteriormente medían era con palmos. Yo decía, bueno, ahí ya vamos bien. Entonces, o también con el pie. Dice que 6 pasos o 6 pies o 2 pasos. Fue lo que encontré con respecto a la palabra caña. Yo decía, bueno, Señor, ¿en qué? Con la ayuda de Cristian, le pedí el favor a él que me ayudara a buscar cuántas veces, pues no tengo computador, cuántas veces aparecía en la Biblia la palabra caña. Y aparece 267 veces la palabra caña. Y también le decía a él, ayúdeme a buscar cuándo fue la primera vez que aparece la palabra caña en la Biblia. Vámonos a Éxodo. Vamos a trabajar un poquito la Biblia, como siempre, conmigo. Vámonos a Éxodo 25:34. Dice la palabra del Señor así: y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. O sea que en el candelero está, digamos, en la Biblia aparece por primera vez la palabra caña y se hace referencia al candelero, que como vemos es la luz que representa en un altar. Dice la segunda palabra que el Señor me daba para que buscáramos ahí, para que yo buscara el significado, que es la siguiente. Dice que semejante. La palabra semejante que encontré también dice, la palabra semejante del verbo danaish, termina en H.
ser semejante, parecerse o ser o actuar como alguien o compararse a alguien. Concebir o imaginar, comparar o ponderar. Este verbo se encuentra en el hebreo bíblico, dice que unas 28 veces. La palabra semejante. Yo le decía, bueno, Señor, me gustaría saber por primera vez también dónde aparece la palabra semejante. Y aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí el Señor es la primera vez que nos habla de semejante. También lo podemos ver ahí mismo en Génesis capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: este es el libro de las generaciones de Adán, en el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí en estas dos citas bíblicas podemos ver cómo Dios todo lo hizo a la perfección. Dios todo lo hizo a semejanza de Él, pero lamentablemente el ser humano ha destruido o ha dañado lo que Dios ha hecho a imagen y semejanza de Él. Podemos darnos cuenta que cuando el hombre fue creado por Dios, ¿qué dice la palabra? Que lo hicieran a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? El hombre no iba a ser perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Nosotros veníamos a ser imperfectos, pero si nosotros analizamos en estos tiempos, el mundo está patas arriba. Está todo peor que cuando Dios creó las cosas, cuando Dios hizo la creación. Y la misma palabra nos dice que estos tiempos son más difíciles, o quizás son parecidos como a los tiempos de Noé. Van a ser más difíciles estos tiempos que en los tiempos de Noé. Ahora miremos la siguiente palabra que sigue ahí en el versículo 11 de Apocalipsis. La siguiente palabra es vara, ¿cierto? Dice, semejante a una vara de medir. También busqué el significado de vara. La vara es una palabra latina, viene en el latín. Dice, una vara es un palo largo y delgado, o un ramo delgado, largo, limpio de hojas y liso. Dice, a menudo se usa la vara como símbolo de autoridad. Por ejemplo, la que llevan los alcaldes y los tenientes. En la Biblia, por otra parte, se nombra vara como instrumento de autoridad. También se usa para castigar a las personas. También podemos mirar que la vara fue un elemento usado ¿por quién? Por Moisés. Fue el elemento que Dios colocó en las manos de Moisés. También podemos ver que la vara, también el Señor le dio una vara a Aarón, a ellos los dos, como parte sacerdotal y como parte política, ¿es? ¿De acuerdo? Sí, política. Ellos los dos, el Señor les dio una vara. Pero si nosotros miramos en Génesis 30:41, que aparece por primera vez la palabra vara, aunque la vara tiene, digamos, ¿cómo les explico yo? ¿Cómo les digo? La vara tiene como varias simbologías, aparte de autoridad, de poder. En esta cita bíblica de Génesis 30:41 es como, ¿cómo le llamaría yo? No encuentro la palabra adecuada, porque ahí nos habla es cuando Jacob colocaba las vacas frente a la vara y ellas concibían, dice la palabra. No encuentro en este momento la palabra clave para decirles en ese caso cómo se representaría la vara. También dice que la palabra vara
se encuentra 113 veces en la Biblia. Y como ya les dije, la primera vez que la encontramos es ahí en Génesis 30:41, que es lo que la pastora nos está ayudando a darle el nombre, que es callado. También la podemos ver en Éxodo 4:2, que es cuando el Señor envía a Moisés, que le hizo el llamado y le dijo que fuera a liberar a su pueblo, que fuera a liberarlo. Y como Moisés le colocó al Señor tantos peros, ¿sí? Porque la misma palabra lo dice, tantos argumentos, que era tartamudo, que el pueblo no le iba a creer. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Y leamos bien la cita bíblica para no equivocarnos. Leamos Éxodo 4:2. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Ahí el Señor le estaba diciendo a Moisés que fuera, que no colocara argumentos, porque Dios iba a estar con él, y que el pueblo le creería por ese milagro que Dios iba a hacer a través de esa vara, por esa demostración que el Señor iba a hacer con esa vara. También lo podemos ver, como ya les había dicho, ahí mismo en Éxodo, capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ahí donde el Señor lee, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirá a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Entonces ahí nos damos cuenta que es la tercera vez donde el Señor menciona la palabra vara. Y nos damos cuenta que la vara simboliza eso, autoridad, o también simboliza castigo, disciplina. Volvamos ahí donde estamos en Apocalipsis capítulo 11. La siguiente palabra que el Señor me colocaba a buscar el significado es levántate. La palabra levántate encontré que es ponerse en pie, surgir, es establecer, llegar, y también es hacer tablas de conjugación. En el hebreo la palabra levantarse se encuentra 630 veces y en arameo 39 veces. Ese es el significado que encontré con respecto a la palabra levantarse. También podemos ver la palabra, la primera vez que se encuentra en la Biblia, la palabra levántate, levantarse, está en Génesis capítulo 13, versículo 17. Ahí el Señor nos habla cuando el Señor, Génesis 13, 17. Dice la palabra del Señor así: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ahí es cuando el Señor, ya Abraham y Lot se separan. Ya Lot cogió su parte de tierra y esa era la tierra que le correspondía a Abraham. ¿Qué le dijo el Señor? Vaya, levántese, mire lo que te he entregado, mire lo que es tuyo. Eso es lo que significa la palabra levantarse con respecto al significado. Y también la podemos ver ahí mismo en Génesis capítulo 19, versículo 15. Dice la palabra del Señor así: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Ahí está, dijo, más claro no puede hablar el Señor, ¿cierto? Que la palabra levántate, es apúrele, porque si no se apura, también va a llevar del castigo que viene para Sodoma y Gomorra. Y sabemos que el Señor salvó a Lot y a sus hijas, porque su esposa
anhelaba tanto las cosas del mundo que miró hacia atrás y quedó convertida en sal. Ahora, dice la palabra, y mire el templo de Dios y el altar. Ahora vamos a mirar qué significan esas dos palabras, el templo y el altar. Dice, en el hebreo significa Elohim, templo, la palabra templo. En el hebreo significa Elohim, la morada de Dios o literalmente casa de Dios. Cuando yo leía la palabra templo, de una vez me venía y yo le decía, Señor, ¿en dónde aparece por primera vez la palabra templo? Y me venía, o el Señor traía a mi mente cuando le dijo a Salomón que construyera un templo. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra templo, y eso está en Primera de Reyes 6. Dice la palabra del Señor así: Salomón edifica el templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sin, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Bueno, ya. Y el pórtico delante del templo de la casa, que tenía 20 codos de largo, a lo ancho de la casa y a lo ancho delante de la casa era de 10 codos. Ahí nos damos cuenta que es donde el Señor por primera vez nos habla de la palabra templo. Y ya ahora vamos a buscar el significado de la palabra altar, que es la otra palabra que viene ahí en Apocalipsis 11. Dice, lo que encontré, dice así: los altares eran lugares de sacrificio, además eran los lugares de la presencia de Dios. Dice, la palabra altar en el hebreo significa lugar de matanza. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 27:1. Dice la palabra del Señor así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Aquí nos está hablando sobre la forma como iba a ser hecho el altar para esos sacrificios. Dice que en griego significa lugar de sacrificio. Dice que en latín viene de la palabra altares de atus, que significa plataforma elevada. Por eso, desde la remota antigüedad es un altar elevado a piedras consagradas. Dice que en latín ara, que se usaba para celebraciones de ritos religiosos dirigido a la divinidad como ofrenda y sacrificios, y viene entre comillas inmortales y víctimas. O sea que en la antigüedad el altar se usaba para los sacrificios. En Levítico, si no estoy equivocada, es donde nos habla el Señor de los sacrificios que se hacían en la antigüedad, ¿cierto? La otra palabra que el Señor eso con respecto a los significados que Dios me regalaba, para poder como entender un poquito de qué es lo que Dios nos va a hablar a nosotros en esta noche a través de su palabra. Vuelvo y leo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta cita bíblica de Apocalipsis 11 la podemos llevar también a Ezequiel 43. Cuando yo leía este versículo de Ezequiel 43, me acordé de lo que la pastora nos enseñaba el domingo, que en Ezequiel del 33 para adelante se habla del juicio, del juicio de Dios. Yo decía, uy, Dios mío, esto es duro porque el Señor nos está hablando, aquí en este primer capítulo nos está hablando a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Nos está hablando y me decía el Señor,
si yo llegara a medirte, o sea, porque la palabra primeramente lo sabemos que es para nosotros, ¿cierto? Para el que la predica. Decía el Señor, si yo llegara a medirte, ¿cuánto medirías tú? Yo decía, Señor, bueno, ¿y cómo me va a medir? ¿Cómo me va a medir usted a mí? Me decía, con este librito que tiene en la mano. Con ese librito es que Dios nos va a medir a cada uno de nosotros. Porque el Señor me decía, según lo que tú conozcas de mí, tú puedes hablar. Según lo que tú te metas en la palabra, tú puedes llevar el mensaje. Porque yo te escogí, te seleccioné para que vayas y lleves el mensaje a quienes, a aquellos que no lo conocen, a aquellos que están fuera de mi camino. Yo decía, uy Señor, fuerte porque yo decía, en este momento, pues no me he apartado de su camino, sigo ahí contigo, pero sí he menguado un poco. Cuando yo le decía, sí he menguado un poco, el Señor me decía, ¿cuál altar tienes tú? ¿Tienes un templo para mí o tienes un altar para el mundo? Duro, ¿cierto? Que el Señor le diga a uno, ¿tú eres templo para mí o eres el altar para el mundo? Yo decía, ¿cómo así, Señor? Porque si nosotros nos devolvemos, en la antigüedad el altar eran sacrificios que se hacían. ¿Para qué? Para que Dios, el Padre, perdonara nuestros pecados. Pero allí se tenía que matar animales. Y el Señor me decía, ¿eso quieres tú seguir haciendo? ¿Un altar para mí o tú quieres ser ese templo que yo he escogido que seas para mí? El Señor a cada uno de nosotros nos ha seleccionado, nos ha escogido, lo dice su palabra, para que seamos templo para Dios. Que si en nuestro corazón tenemos altares, Dios ya no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros limpiemos nuestro altar y lo convirtamos en el templo para Dios. Eso es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Por eso Él me llevaba a escudriñar el significado de cada palabra, para que me diera cuenta que yo ya no estaba en la antigüedad, yo ya no estoy en lo antiguo. Lo pasado, como nos ha venido enseñando la pastora, lo pasado hay que dejarlo pasar. Así hayan sido pérdidas, así haya sido lo que haya sido, tenemos que dejar el pasado atrás. Tenemos que borrar de nuestro altar, que quizás todavía con nuestro pensar le estamos haciendo sacrificios. Tenemos dentro de nuestro corazón ese altar, pensando en lo que pasó, en el pasado. Y Dios lo que nos está llamando es que nosotros tenemos que continuar, seguir adelante y tenemos que ser ese templo para Dios. Ese templo que Él busca, y el templo de nosotros es nuestro cuerpo. A mí yo decía, Señor, ¿cómo así nuestro cuerpo? Sí, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Dios, ¿cierto? Yo decía, Dios mío, yo entre más buscaba más, el Señor me decía, no es por este lado. Yo, no, Señor, es que como que por aquí no es. No, pero es que cuando Dios le quiere hablar a uno es por donde Él lo guíe, es por donde Él lo lleve a uno. Dice la palabra, vamos a mirar, en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Nos dice el Señor a través de aquí, del apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo le decía, Señor, porque a la verdad yo le he venido orando mucho a Dios. Le he venido clamando, le he venido diciendo que yo quiero retomar nuevamente lo que por circunstancias de la vida o cosas que han acontecido,
las he dejado, no abandonadas, pero sí las he dejado ahí quietas. Y ese es mi ruego, mi súplica. Yo le digo, Señor, levánteme, ayúdeme, porque yo quiero nuevamente retomar lo que tú me diste, ese llamado que tú me hiciste, esa responsabilidad que Él me entregó una vez. Porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio, y ese ministerio es una responsabilidad que tenemos no para el hombre, sino para con Dios. Porque si Dios nos la delegó, es porque Él sabe que nosotros podemos cumplirle. Que sí, van a venir pruebas, claro que sí. ¿De qué manera? Yo le decía al Señor, o el Señor traía, cuando yo tenía esa conversación con Dios, yo le decía, Señor, en el llamado que yo tengo, yo en muchas ocasiones le dije a Milce, a mí nunca me pasa nada. Yo no sé, ¿por qué será? Bueno, ¿será que ese no es mi llamado? Yo siempre le decía a Milce, y yo hoy, estos días que he estado estudiando la palabra, el Señor me decía, ¿te acuerdas cuando le decía a tu hermana que a ti no te pasaba nada? Y el Señor me traía que desde el año pasado a este tiempo, Él ha venido probando que mi fe en Él, porque han venido circunstancias como ustedes las conocen. Vino el proceso del COVID en mí. Después de que ya pasé el proceso del COVID, vino el proceso de la picadura de la raya. Yo decía, uy Señor, y dolores fuertes que nunca había experimentado en mi cuerpo. Ahora estoy en un proceso también con mis manos, y yo siempre le digo al Señor, no quiero pasar por otro quirófano. Señor, tú harás la sanidad en mis manos. Y yo se lo clamo y le recito la palabra, como nos dice la pastora, recítele la palabra al Señor. Yo lo hago. Y el Señor traía eso a mi mente. ¿Te acuerdas cuando le decía a tu hermana que a ti no te pasaba nada? Dios nos lleva a probar nuestra fe. Según como esté nuestra fe, nuestro proceso va a ser corto o largo. Todo depende de quién, de nosotros. Yo le decía, uy Señor, bueno, gracias a Dios porque tú eres el que va delante de mí, y las pruebas que tenga que pasar de aquí en adelante, pues ayúdeme. Ayúdeme si he menguado en mi fe, nuevamente renuévame. Porque quiero, Señor, es que anhela mi corazón servir a la obra tuya como lo hacía antes. Y en muchas ocasiones se lo he expresado a la pastora cuando ella va a visitarnos. Porque ese es el anhelo de mi corazón, sentir el gozo de estar al servicio de Dios. De poder ir y llevar un mensaje, ir a un parque, a orar por una persona, ir a un hospital, ir al lugar que Dios lo quiera llevar a uno, para uno hacerle la obra a Él. Eso lo hacía yo, hermanos. Pero que desde que, diría yo que desde que falleció mi mamá, yo he venido menguando. No me he alejado de los caminos de Dios, pero sí yo he visto y reconozco que he menguado mucho en el servicio de la obra de Dios. Por eso el Señor me hablaba y me decía, ¿tú quieres seguir siendo ese altar? ¿O tú quieres ser el templo que yo quiero para ti, como lo vemos en la palabra? También me decía, el Señor traía a mi mente, decía, el templo en lo físico de nosotros es el cuerpo. Ese es el templo de nosotros, el cuerpo. Si el Señor me traía, si tú vas a la congregación y tú respetas ese lugar donde se predica, donde se alaba, donde se congregan los hermanos en unidad en el mismo espíritu, tú lo respetas, tú tienes que respetar tu cuerpo también, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en cada uno de nosotras mora el Espíritu de Dios, porque Dios nos lo entregó, nosotros lo recibimos desde el primer momento que el Señor nos llamó a los caminos con Él. Yo le decía, bueno Señor, gracias a Dios cumplo eso. Así como respeto a la casa de Dios, tengo que respetar mi cuerpo, tengo que respetar lo que Dios ha hecho en mí,
porque Dios me hizo imagen y semejanza de Él. Aún el Señor me decía, tiene que respetarte la comida, la alimentación, porque a nosotros se nos hace fácil comer, porque la comida es rica, ¿cierto? Deliciosa. El que diga que la comida no es rica, no sabe qué es comer. Sí. El Señor me decía, hasta en la alimentación tiene que cuidarse, porque si tú comes algo que al cuerpo le cae mal, está contaminando el templo. ¿Y qué sacas si lo cuidas por fuera y no lo cuidas por dentro? Yo decía, uy, Señor, como dice la palabra, dura palabra es esta, Señor, pero si tú lo hablas es porque tú sabes qué hay en nuestra vida y sobre todo tú sabes qué hay en mí. Yo le decía al Señor, gracias porque voy a proponerme, así como dice Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Yo le decía, voy a proponerme a mejorar, primeramente para la obra de Dios. Porque estos tiempos son duros, son difíciles, y Dios necesita de sus obreros para que vayan ¿a dónde? Allá afuera, a predicar, a llevar el mensaje de Dios. Aunque el Señor ya sabe cuáles son los escogidos, los seleccionados, los que Él va a salvar, a nosotros, como el pueblo de Dios, nos corresponde ir y llevar el mensaje, ir y predicar las buenas nuevas, porque los tiempos cada día se cumplen en la palabra. Cada día estamos viendo cómo se le da cumplimiento a la palabra del Señor. El Señor ya no quiere que en nosotros haya sacrificios. El Señor, esos sacrificios que se hacían en la antigüedad, el Señor ya no los quiere, porque la misma palabra de Dios lo dice. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 8. Vamos a mirar lo que nos habla ahí el Señor. Dice la palabra de Dios así, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quito lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque como una sola ofrenda hizo perfecto, para siempre los santificó. Ahí nos damos cuenta que el Señor ya no quiere de nosotros sacrificio, porque Él se dio como sacrificio por el mundo entero, no solamente por los cristianos, por los creyentes, no. Dios se dio como ofrenda, como sacrificio para la humanidad. Depende de nosotros, los seres humanos, si queremos recibir ese tan grande y valioso regalo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Esa ofrenda que Dios nos dio, ese sacrificio. Dios, el Señor Jesucristo se ofreció como ofrenda, ¿cierto? Porque dice la misma palabra que en la antigüedad se mataban animales y los pecados quedaban iguales. Era un rito que ellos hacían. El sacrificar esos animales era un rito, como lo podemos ver de pronto en la iglesia secular. Hay ritos que, entre comillas, para quitar el pecado, ¿cierto? Pero Dios nos enseña en su palabra que Él se ofreció como ofrenda y sacrificio para liberarnos, limpiarnos de todo pecado que en nosotros hay o que en nosotros había.
digamos que hay, porque todavía dentro de nosotros hay todavía pecado. Sea pequeño o sea grande, hay pecado. Como dije al principio, nadie todavía ha sido perfecto. Somos imperfectos. Nos falta uno para ser perfecto. Y ese uno lo tenemos ¿con quién? Con Cristo. Si nosotros no recibimos a Cristo, vamos a seguir en la imperfección. Y cuando venga el Señor, Él nos hará uno con Él si lo buscamos, si no nos apartamos del camino de Él. Eso es lo que me enseña la palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Yo le decía, Señor, gracias, porque dura palabra, pero es verdad. Lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros cuando nos da un tema es porque nosotros lo necesitamos primeramente nosotros. Así como el lunes Martín nos preguntaba, el tema de él era si éramos convertidos, si había en nosotros verdadera conversión. Ahora yo pregunto, ¿somos realmente templos para Dios o todavía seguimos siendo el altar para Dios? Yo le decía, Señor, yo quiero ser templo para ti. ¿Para qué? Para poder adorarte. Sí, en estos momentos yo lo adoro, pero si el Señor me está hablando del altar es porque en mí todavía hay algo, ¿cierto? En el corazón de cada uno de nosotros hay algo, porque allí es donde se hace el altar, en el corazón. En el corazón guardamos lo viejo, lo que no debemos guardar. Debemos sacarlo. Nos cuesta, sí, hermanos, nos cuesta porque hay un sentimiento que es el que nos apega a esas cosas viejas que no queremos sacar de nuestro corazón. En mi caso, el sentimiento es la partida de mi mamá y de mi hermana. Eso para mí todavía es duro. Y si Dios hoy me está diciendo a mí que yo tengo que botar o tengo que sacar ese altar de mi corazón para poder ser templo para Él, tengo que hacerlo. ¿Pero en mis fuerzas puedo? No. Si yo no le pido la ayuda del Espíritu Santo, no voy a poder liberar mi corazón de ese altar que hay todavía dentro de mí. Que sí le doy gracias a Dios porque Dios escucha mis oraciones, mi ruego, he soltado ese sentimiento. Pero todavía me falta para poder ser ese templo que Dios busca de mí. Así como Dios busca de mí ese templo, lo busca en cada uno de nosotros. Lo busca en cada uno de nosotros, porque es que Dios lo está diciendo en su palabra. Hay altares, y en el altar que se hacen adoraciones, ¿cierto? Se adoran cosas que ya no deben pertenecer en nuestra vida. Porque si somos los escogidos, los llamados, los seleccionados, y de nuestra boca sale, somos cristianos, no tiene por qué haber altares, no tiene por qué haber adoraciones, como dice el Señor en su palabra, a dioses ajenos. Y esos son dioses. Lo que hay en nuestro corazón y que forman altares son dioses para nosotros. Y Dios en esta noche nos está diciendo, suéltelo. Levántese, tome la vara, tome la caña o tome la vara, levántese y póngase en pie. Nuevamente, tome la autoridad que Dios le ha dado. Tome el ministerio que Dios le ha entregado. Sea pastor, profeta, evangelista, maestro. Me queda uno. Apóstol, que son los 5 ministerios. Y Dios los ha entregado en esta congregación, a su pueblo. ¿Algunos lo estamos ejerciendo? No sé. Solo lo sabe cada uno de ustedes y allá en sus casas si me están escuchando. ¿Qué hemos hecho con el ministerio que Dios nos entregó? Por las circunstancias, por las situaciones que hemos vivido, están allá en el cuarto de San Alejo, guardados. No hemos querido sacar de mi corazón el altar que tengo ahí,
la ira, el enojo, porque fulano, sutano me hizo tal cosa y es que no lo puedo perdonar, y ese fulano o sutano ya quizás no está en la tierra, ya ha partido a la presencia de Dios. Dios hoy, mire hermanos, Dios, así como Dios me habló, estoy entregando el tema, porque es que Dios es el que conoce nuestro corazón, y Dios en estos tiempos finales, como dice su palabra, está buscando son templos para el servicio de Dios, para que le alaben, para que le adoren y para que salgan a servirle al Señor. Ya no debemos seguir acariciando ese altar con adoraciones pasadas. Ya tenemos que hacer como hizo Daniel, proponer en nuestro corazón liberarnos. Sí, con eso no les estoy diciendo yo, como en mi caso, de que, no vuelvan a recordar a sus familiares. No, sí los podemos recordar, pero como el Señor me decía, con amor, y no guardando más esa tristeza, ese luto que hay en nuestro corazón. Yo lo hablo por mí, que era lo que el Señor me enseñaba a través de esta palabra. Yo decía, uy Señor, incluso yo le dije a Verónica, ay Dios mío, no termino de leer la palabra cuando Él me delega. Tú me estás pidiendo que quiere levantarse, pues tome, vaya. Yo le decía, gloria a Dios. Ahora enséñeme qué es lo que me quiere hablar con estas dos citas bíblicas de Apocalipsis 11, 1, 2. Y yo le decía, cuando estaba estudiando el tema, que buscaba por un lado, buscaba por el otro, y entre más escudriña uno, más el Señor le habla. Y yo decía, uy Señor, no Señor, mire por ahí no, uy pero Señor es que no, pero es lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos está hablando a nosotros. No es lo que yo quiera, porque si es lo que yo quiera, estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que hacer es que la voluntad de Dios, no la de nosotros. Aquí con esta cita bíblica de Apocalipsis 11:1, aquí también podemos verla que el Señor mandaba medir era el templo físico, ¿cierto? La estructura, llamémosla así, la casa donde se estaba haciendo esas adoraciones, ese lugar. Esa era el Señor estaba mandando a medir el lugar donde se estaba haciendo la adoración, en el templo. Eso con respecto a esta primera parte de este primer versículo, del altar, del templo y del altar. Eso fue lo que el Señor me enseñó a mí a través de estas dos palabras, y le doy gloria a Dios porque así como me enseñó a mí sobre esas dos palabritas, espero que también a ustedes. Pero también el Señor me decía, lea el siguiente versículo, que es el número 2. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Yo decía, uy Señor, los gentiles son aquellos que no quisieron reconocer la obra de Cristo. Ese es un periodo donde el Señor los va a probar a ellos. Es un periodo que aquella persona que no ha reconocido a Cristo, que no ha llegado a los caminos del Señor, o que ni siquiera permite que se le hable, porque hay muchas personas que uno les va a hablar de la palabra de Dios y que le dicen a uno, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. En otra ocasión, esas personas, las que nos habla la palabra, las que están en el patio de atrás, esas personas van a ser oprimidas. Porque yo buscaba qué significaba 42 meses y lo que encontré dice periodo de opresión. Esa opresión que nos habla aquí la palabra del Señor también la podemos ver en Daniel capítulo 7
versículo 25. Vamos a mirar qué dice ahí Daniel. El Señor no hace nada sin que, como nos han enseñado aquí en la congregación, lo que está en el nuevo tiene que estar en el antiguo. Porque si no, entonces, ¿cómo quedaría? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. ¿Sí ven que es un periodo de prueba, un periodo de opresión que vendrá para el gentil, para aquel que no ha reconocido al Señor? Eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a través de Daniel. Ahí nos confirma que 42 meses es un periodo de prueba, un periodo de opresión, donde el pueblo va a ser pisoteado, humillado, maltratado. ¿Cómo irá a ser? No sabemos, ¿cierto? La palabra nos dice que va a ser pisoteado, va a ser humillado, pero con estos tiempos tan duros y difíciles que nosotros vemos, uno ni sabe cómo el Señor realmente vaya a hacer la operación para aquel pueblo que no quiso reconocer al Señor. Miremos qué nos dice Lucas, capítulo 21-24. Dice la palabra del Señor así: y caerán a filo de espada y serán llevados a cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Ahí, como yo siempre digo, más claro el Señor no nos puede hablar. La misma palabra nos está diciendo y que es un tiempo, un periodo, y que van a caer a filo de espada. Y ese filo de espada, ¿qué les trae a usted a la mente? ¿Qué es la espada? Por la palabra. La palabra de Dios es la que traerá el juzgar a los gentiles, el juzgar a ese pueblo que no ha recibido al Señor. Yo le decía: Señor, gracias. Y le pedía por mi familia, por aquellos que no han llegado al camino del Señor. Porque eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, orar por nuestras familias, por aquellos que, como dice la palabra, de oídas lo han oído, pero no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque le dan la gloria a dioses que no es Dios. Le dan el mérito a otras cosas que no es Dios. Yo creería que en todos nosotros hay familia que no ha llegado a los pies de Cristo. Y nosotros sufrimos. A mí me pasa. Y me da tristeza. Porque yo digo: Señor, ellos han visto los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. ¿Por qué tú no le quitas el velo, Señor? Para que ellos puedan ver lo que tú haces y ellos puedan llegar al camino tuyo. Pero ¿qué nos enseñaba si no es tan mal una vez cristian? No es cuando nosotros queramos, es en el tiempo de Dios. Pero nosotros tenemos que orar por nuestra familia para que los vaya preparando, para cuando el tiempo de Dios llegue a ellos. Nosotros tenemos que, mire hermanos, yo decía: uy Señor, es duro, es fuerte, pero es verdad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí el Señor me traía: su hermana oró por ustedes. ¿Cuántas veces ustedes no se dieron cuenta y su hermana de rodillas oraba por ustedes que conocen del camino, por Mariedí y por usted? ¿Cuántas veces su hermana no las puso en mi altar para que tocara esos corazones? Y le doy la gloria a Dios porque ella se fue a su presencia, pero vio que María Edith y yo estamos en el camino del Señor. Eso es una bendición. Y el Señor me traía a mí: usted tiene que hacer lo mismo, doblar rodillas por su familia. Como nos decía una vez el doctor Pinto, la cola que viene detrás mío. Yo no puedo mirar para atrás, tengo que orar para los que están atrás, quizás estén a mi lado o que vayan delante de mí, para que ellos no se queden para lo que viene,
para que en ellos también esté la salvación, para que ellos también reconozcan que Dios es uno solo, pero es un Dios viviente, es un Dios al cual nosotros le oramos, le clamamos y Él nos escucha, que nos responde inmediatamente cuando es la voluntad de Dios. Y cuando no, pues nos pone a esperar, porque Él necesita probar nuestra fe. Él necesita probar que realmente hay en ese templo que somos cada uno de nosotros. Porque se nos hace fácil abrir la boca, decir sí, soy cristiano, sí, soy templo del Señor, soy templo donde habita el Espíritu de Dios, amén y gloria a Dios. Pero en el fondo, ¿qué hay dentro de mí? Un altar en el cual en esta noche el Señor nos invita a que lo saquemos, a que dejemos, nuevamente les digo, el pasado fue, no podemos hacer nada, nos dolió o nos sigue doliendo, porque muchos hemos perdido seres queridos, otros quizás han perdido cosas materiales, y es más, diría yo en este momento como más triste, porque es que nosotros conocemos que nosotros nos morimos y no nos vamos a llevar nada, lo material queda aquí. Nosotros tenemos que mirar cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón, qué es lo que vamos a presentar delante de Dios. Y hay muchas personas que se apegan es a lo material, a las cosas terrenales, y Dios busca de nosotros es lo espiritual, porque Él lo habla en su palabra. Él busca de nosotros que seamos espirituales, seamos templos del Dios vivo en lo espiritual, porque si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que andar en el espíritu, con las cosas de arriba, como dice el Señor en su palabra, y no en las cosas de abajo. Que sí, son a veces necesarias las cosas terrenales, sí, claro, para poder sobrevivir aquí en la tierra, pero nosotros no debemos pegarnos o agarrarnos de las cosas materiales que Dios nos ha permitido gozar, porque eso no es de nosotros. Nosotros somos administradores aquí en la tierra de lo que Dios nos ha permitido que tengamos en nuestras manos, sea una casa, un carro, sea dinero, sea lo que sea. Simplemente somos administradores de Dios, porque como vuelvo y lo digo, nos vamos a su presencia y nada nos vamos a llevar, todo queda aquí. Amén. Entonces la invitación, con esto cierro ya la enseñanza, la invitación para esta noche, para cada uno de nosotros, es que seamos templos del Dios viviente, que seamos esos templos que Dios busca y necesita de nosotros, que en nosotros haya una verdadera adoración a Dios, no a falsos dioses, que de nuestro corazón saquemos ese altar que hemos construido. ¿Cómo lo hemos construido? A través de las circunstancias o de las pruebas que han acontecido en el camino, que se nos han presentado en estos últimos tiempos, porque yo creería que ha sido duro desde que llegó la pandemia. Pero era necesario que Dios probara nuestra fe. Pero así como Dios probó nuestra fe y a algunos Dios nos permitió que esta pandemia nos tocara, pero que aquí estamos firmes, y a otros se llevó porque quizás ya era el tiempo de su estadía en este mundo, allá están ahora en la presencia de Dios. Pero los que quedamos es para servirle a Dios y ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para testificar de esa gloria que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa es la invitación de esta noche, y le doy gracias a Dios por la enseñanza, por el tema que Dios me permitió traerle al pueblo de Jesucristo, el verdadero camino, y a los que están allí a través de las redes sociales. Vamos a orar
para dar por terminada la enseñanza. Nos colocamos de pie y cerramos nuestros ojos. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de ti a darte gracias. Gracias por la bendita palabra que tú has traído para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es grande, es maravillosa, Señor. Tu misericordia es incomparable, Señor. No hay cosa más grande y maravillosa que tu misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has hablado al corazón de cada uno, Señor. Tú sabes y conoces, bendito Dios. Queremos pedirte, Padre, que limpies este corazón donde hay un altar, Señor. Un altar con un sacrificio, bendito Dios. Y tú nos enseñaste en esta noche, Señor, que tú ya no quieres sacrificios, que tú no quieres altar en nuestro corazón, Señor, que tú quieres que seamos templo para ti, un templo para el Dios viviente, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil, Señor. No es fácil soltar el pasado, Señor. No es fácil soltar lo que aún, Señor, nos tiene atados, bendito Dios. Padre, tú eres el único, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos puede ayudar, Señor, quien nos puede traer esa libertad, Señor, para poder ser templos del Dios viviente. Templo donde mora tu Santo Espíritu, Señor. Templo, Señor, que tu Espíritu se agrade, Señor, para que Él pueda morar en nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre bendito de los cielos. Gracias, Señor, por cada persona, bendito Dios, que está, Señor, escuchando la enseñanza o que en su momento, Padre, tú le permitirás que la oiga, Señor. Gracias por los que están aquí presentes, bendito Dios, que han venido, Señor, a recibir ese maná, ese mensaje, esa palabra, Señor, esa palabra que nos ayudará a edificar, Señor, esa palabra que nos ayudará, Señor, a formarnos, bendito Dios, a formar en nosotros, bendito Dios, ese templo para tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser como Daniel, Señor, proponer en nuestro corazón, bendito Dios, que en nosotros mismos que haya libertad, Señor, podernos librarnos, Señor, de esas ataduras que aún hay en nosotros, Señor, que en nosotros haya libertad, bendito Dios, que seamos libres de ese cautiverio que hay dentro de nuestro corazón, en ese altar que tenemos allí profundo y que solo tú lo conoces, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, porque solo, Señor, no somos capaces. Necesitamos la ayuda tuya, la ayuda de tu Espíritu, Padre bendito de los cielos. Gracias, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, por tu pueblo, Señor. Gracias por el mensaje, Señor. Que así como a mí me ayudó, también sea ayuda, Señor, para aquellos que lo vayan a escuchar o que lo estén escuchando, bendito Dios. Gracias, soberano Rey. Gracias, bendito Dios. Señor, oramos por aquellos que se encuentran, Señor, allí en otro país y que tienen la oportunidad de a través de las redes sociales, Señor, escuchar las enseñanzas, la palabra tuya, bendito Dios. Oramos por los hermanos de Medellín, Señor, para que tú los bendigas, Señor, para que tú bendigas la familia de Elina, su esposo, y aún su mamá si se encuentra con ella, Señor. A Astrid, bendícela, guárdala, cuídala, Señor, protégelos allí donde ellos están, Señor. Bendecimos, Señor, el pueblo de Bogotá, bendito Dios, a Janet, a sus líderes, Señor, a su iglesia, Padre bendito de los cielos. Bendícelas, Señor, y ayúdalas, guárdalas también y protégelas, Padre bendito. Bendice el pueblo de Piedecuesta, de Bucaramanga, de Girón, de Lebrija, Señor, de Barranca, Padre celestial.
de Cúcuta, bendito Dios, de aquellos, Señor, lugares donde se pueda y se escuche tu palabra, bendito Dios. Seas tú guardándolos, protegiéndolos, Señor, y seas tú cada día con ellos, Señor. Aquellos que quizás apenas, Señor, están empezando en el camino contigo, Señor. Guarda, Señor, aquella mujer, bendito Dios, que vino desde Saravena, Señor, con el anhelo en su corazón de poder compartir un ayuno con nuestra congregación, Señor. Bendícela allí donde ella esté, Padre. Guarda su vida, guarda sus hijas, guarda su familia, Señor. Guárdanos, Señor, a nosotros como pueblo tuyo que somos, bendito Dios. Y ayúdanos a salir adelante, Señor. A salir siempre victoriosos, bendito Dios. A salir siempre, Señor, creyendo y teniendo fe en tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Ahora, Padre bendito de los cielos, nos disponemos, Señor, a nuestros lugares, a nuestras casas. Guarda nuestras salidas, Señor. Despeja las vías, bendito Dios. Llévanos con bien, Señor, así como tú nos permitiste llegar con bien a tu casa, bendito Padre. Ahora llévanos, Señor, a nuestros lugares, a nuestras casas, Padre. Despeja el camino, Señor. Guarda nuestras vidas y protégenos, bendito Dios. Gracias, Señor, por la vida de nuestros líderes, de la pastora Elsa, del pastor Pinto, Señor. Una vez más, como te digo siempre, Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Porque ellos como cabeza, Señor, autoridades delegadas por ti, Padre, autoridades visibles, Señor, que están en este lugar, también, Señor, tienen sus dificultades, sus necesidades, Señor. Por eso te pido que los guarde, que los cuide, que los proteja, Señor. Que bendiga sus familias, Señor, sus hijos, sus nietos, la mamá de la pastora Elsa, Señor. Gracias por la vida de ella, por la salud, bendito Dios. Bendícela, Señor, y ayúdalos, Dios. Oramos, Señor, bendito de los cielos, por el sobrino de nuestra pastora, Señor. Coloca tu mano sanadora por este cuerpo, bendito Dios. Y obra tú un milagro, Señor, en él. Obra ese milagro, Señor, en la vida del sobrino de la pastora, bendito Dios. Bendícelo, guárdalo y protégelo, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias por ese privilegio que me has dado, Señor, de una vez más traer tu palabra a tu pueblo, bendito Dios. Gracias, Padre bendito. Y todo, Señor, te lo he pedido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y con la unción de tu Santo Espíritu y la presencia tuya, Padre. Gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén.